Las relaciones entre Carlomagno, la Iglesia y el Vaticano tendrán gran significación mundial. A diferencia de otros pueblos germanos, los francos se unieron a la idea del universalismo e imperialismo romano. Carlomagno fue también el primer monarca germano que reconoció la autoridad del Papa en todos los temas religiosos. Pasaron más de 100 años antes de que se constituyera el Imperio Alemán, llevando el cristianismo a los germanos que habitaban más allá de los ríos Elba y Oder. En el siglo X se sofocaron varios levantamientos y el imperio se extendió hasta el Oder. El Museo Aldea de Düppel, en Berlín, instalado con rigor científico, nos permite observar detalles de la vida cotidiana en las aldeas germanas de aquella época en la margen oriental del Elba. Por encima de la familia estaba el clan, que agrupaba a todos los consanguíneos. El clan tenía un alto poder de decisión sobre aspectos militares, de derecho, pero también en cuanto a la planificación económica y estructura de la aldea. La vida en esta aldea no había variado mucho desde la Edad de Hierro. La fidelidad hacia el clan estaba por sobre todas las cosas, también por encima de la fidelidad en la propia pareja. Muchas de las tareas se seguían haciendo solo a nivel de clan. Cada uno ofrecía sus conocimientos para el bien de la comunidad. Esta particular técnica de entrelazado, ya aplicada por los germanos en la Edad de Bronce, seguía teniendo vigencia en los pueblos germanos del este. Muchas de las herramientas de trabajo, como el telar o talleres de oficio, eran propiedad del conjunto del clan. La vida del individuo estaba determinada por su pertenencia a un clan. A medida que iban aumentando las necesidades de la población cada vez más numerosa, se profundizaba la división del trabajo. El deseo de poseer una mayor variedad de productos hizo que se desarrollaran nuevas herramientas y máquinas. De pronto, con el telar a pedal, se podían producir más telas que con la complicada técnica tradicional. Después del trabajo, la familia se reunía para comer. La comida clásica, guiso con pan, acompañado de una aloja muy pesada, vino de miel, o bien papilla de mijo con miel y crema. La gran familia era la célula más pequeña de la sociedad germana, que tenía estructuras patriarcales. El hombre era el jefe de la familia, en la que la mujer tenía un rol muy respetado. En épocas de paz, ella era la encargada de la casa y la granja. Era la señora de la casa. En caso de separación, algo que no sucedía muy a menudo, se debía devolver la dote. De los numerosos hallazgos registrados se puede deducir la riqueza de muchos pueblos germanos en los primeros siglos de nuestra era. Figuras del siglo III encontradas cerca de Berlín. Cuanto más costosa la hebilla, más alto el nivel social de quien la usaba. Algo similar pasaba con una especie de alfiler de gancho que servía para abrochar las capas que se usaban en aquella época. Una urna del siglo VII. Junto a la sepultura en urnas se tenía la costumbre de colocar grandes piedras en honor a los muertos. Estas tienen grabadas unas runas
las letras del alfabeto germano que surgió en el primer siglo de nuestra era a partir de símbolos mitológicos. Es por eso que las runas son una letra y al mismo tiempo tienen un significado especial. El alfabeto de runas más antiguo, llamado Futhark, por su primera letra, constaba de 24 símbolos. Por ejemplo, F, Feju, el ganado. U, Uruts, el buey. TH, Turisats, la espina. A, Ansuts, el conejo. R, Gaidó, la cabalgata. EI, Ibats, el tejo. P, Pertó, el arbusto. Z, Algitz, el alce. O, Ótala, la propiedad. Las runas eran mucho más que solo simples letras. Se las usaba también como oráculos. La simple grabación en una madera podía ser un conjuro. El escribir era para los germanos una magia, y el leer era el saber interpretar. Esto es Huellas del Pasado. La cristianización de los germanos, al principio solo exitosa en las regiones sureñas y occidentales, dividió a estos pueblos de los no cristianos del norte y este. En ningún lado la introducción de la nueva religión fue tan idílica como lo pintó este artista en el siglo XIX. Los misionarios que ponían en ridículo o se reían de las antiguas creencias eran asesinados. A menudo el cristianismo solo era aceptado en forma modificada. Por ejemplo, se germanizaba a Jesucristo, se lo presentaba como un poderoso rey popular y a sus discípulos como cortesanos aristocráticos. El norte germánico había quedado exento de la cristianización. En el siglo IX se produce una nueva migración de pueblos germanos. Son los suecos y noruegos del sur y los habitantes de Dinamarca, los vikingos. Pero no comenzaron a andar con carros, mujeres y niños. Se dedicaron a recorrer el mundo con sus navíos. Habían perfeccionado la navegación de los antiguos germanos con el invento del velamen. La embarcación era muy veloz e ideal para los combates por su alta proa que se enfrentaba al viento. A bordo tenía una tripulación de por lo menos 50 marineros y guerreros. El barco era delgado y no tenía mucha altura. Del timón hasta la quilla medía unos 6 pies. Si se ataban varios de estos barcos entre sí, formaban una impenetrable barrera, contra la que los capitanes enemigos poco podían hacer. Con esta embarcación para 30 personas, los vikingos llegaron hasta América, mucho antes que Cristóbal Colón. Para los vikingos todo giraba alrededor del mar. Estas son tumbas con forma de barcos. En el norte de Dinamarca se ha reconstruido una aldea de los vikingos. Como en los demás pueblos germanos, las casas estaban construidas en dirección este